Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta preciosa y maravillosa noche que el Señor nos ha regalado para poder estudiar la Biblia en nuestro estudio bíblico de día jueves. Estoy aquí preparándome para comenzar con ustedes. Como saben, los anuncios ya no los damos al principio para aprovechar el tiempo, sino que los damos hasta el final. Y básicamente lo que hacemos es decirlo todo al final del estudio o mandarlo por el chat de la iglesia para aprovechar el tiempo. Así es que oremos y vamos a estudiar esta noche. Padre, te damos gracias hoy por la oportunidad que nos das, Señor, de estar en estos medios, Señor, virtuales, estudiando, Señor, la palabra con nuestros hermanos en casa, en su trabajo, en tiempo diferido, Señor, probablemente. Te doy gracias por cada uno de ellos. Te suplico hoy en el nombre precioso de Jesús que tú puedas hablar a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, que podamos entender, Señor, lo que hemos de aprender esta tarde, esta noche, Señor. Te suplicamos en el nombre de Jesús que tú puedas hablarnos a cada uno, Señor, según la necesidad que tengamos. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que tú los alumbres y podamos ver claramente en tu palabra lo que tú buscas y esperas de cada uno de nosotros en las Escrituras. Oh Dios, te pido que seas propicio a la necesidad de cada uno, Señor, que suplas, Señor, el hambre y la sed que cada uno tenemos de tu palabra. En el nombre de Jesús te suplico, Señor, que prepares nuestra mente y corazón. Aparta de nosotros, Señor, todo distractor. Aparta de nosotros, Señor, toda cosa que quiera venir a estorbar, Señor Dios Padre, a capturar nuestros pensamientos, a tenerlos cautivos y a no poner atención. En el nombre de Jesús te pido que tú puedas abrir nuestros ojos en esta noche. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir. Estamos trabajando en lo que acontecía o sucedía alrededor del campamento del tabernáculo propiamente dicho, ¿verdad? Estamos aprendiendo un poco más acerca de cómo se organizaba el pueblo, los levitas, los sacerdotes. Porque, ¿qué creen? En lo que aprendemos acerca de eso, aprendemos también cómo nosotros podemos avanzar, progresar, marchar en nuestra jornada espiritual, ¿verdad? Ya explicamos en las semanas anteriores cómo a causa de estas órdenes o formas que Dios les había dado sobre cómo debían ubicarse, ellos lograron en muchos sentidos estar seguros, porque ese era el diseño que Dios había dado, ¿verdad?, desde el principio a Moisés en este caso y a Aarón, para que todo el pueblo se ordenara, se organizara de esta manera, de modo que pudieran estar pues tranquilos y tener la paz de que entre todos se ayudaban, eran una sola comunidad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver si nos vamos a nuestra ayuda visual del tabernáculo, de modo que podamos ver aquí afuera, que era básicamente el lugar donde ellos se ubicaban, ¿verdad? Ya explicamos, aquí afuera es donde ellos se colocaban, y aquí habían una barrera, por así decirlo, que estaban los levitas en el lado sur, en el lado norte y en el lado oeste, ¿verdad? Que es esta parte de atrás, aquí, donde se ubicaban estos personajes levitas, obreros, ministros, trabajadores, etcétera, etcétera. Y decíamos que Moisés, Aarón y sus familias, ellos se ubicaban en este lado oriente o en el lado este, es decir, a la puerta del tabernáculo. ¿De acuerdo? Ellos se ubicaban de este lado. Entonces, eso es lo que hemos estudiado en las semanas anteriores, que representaban las tribus. Ahora me voy a la pizarra nuevamente, que representaban las tribus que estaban en el lado externo, ¿verdad?, del campamento. ¿Ok? Que representaban las tribus. Estas tribus no eran otra cosa más que guerreros. ¿Se recuerdan? Guerreros. Luego había otra línea más, digamos, de defensa, que era los obreros. Y en tercer lugar encontrábamos que aquí al frente, como dije, allá enseñé en el diagrama, en la ayuda visual, aquí al frente estaban los sacerdotes,
o también lo podríamos catalogar o, digamos, nombrar como adoradores. Vamos a poner sacerdotes o adoradores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué encuentran ahí? Encuentran que hay un principio espiritual acerca de qué es lo que Dios nos ha pedido o está llamando de nosotros como su pueblo. En primer lugar, Dios nos ha llamado a ser guerreros, soldados de su milicia o soldados que pelean la batalla espiritual. ¿Se recuerdan? Leíamos en Efesios, leíamos que el apóstol Pablo dijo que él había peleado la buena batalla como un buen soldado, ¿verdad? Nos llama a ponernos la armadura de la fe, del cristiano, ¿verdad? Entonces nos llama a Dios a ser guerreros. Guerreros eran cada una de estas tribus que ustedes ven acá. Son 12 tribus que formaban, por así decirlo, el anillo exterior o este cerco de protección alrededor del tabernáculo. Entonces ellos hacían la función externa de pelear, digamos, o de estar listos para defender el campamento, ¿verdad? Luego encontrábamos a los obreros, que ellos estaban cerca del tabernáculo propiamente. A ver, déjenme ver, creo que por aquí tengo otra, esta realmente es la que estoy buscando. Propiamente aquí estaba el tabernáculo. Entonces, estos individuos que estaban aquí, alrededor, que eran los coatitas, ¿verdad? Los coatitas, los meraritas, los gersonitas, estos individuos que estaban aquí, ellos estaban cerca del tabernáculo porque ellos tenían una función en el tabernáculo de servir a Moisés, a Aarón, a sus familias y asistirlos en el ministerio. Por eso ellos necesitaban estar muy cerca del tabernáculo, porque día y noche pues tenían que estar velando porque todo estuviera bien orquestado y trabajando bien, ¿verdad? Ellos eran estas manos de obra que eran necesarias para mantener el ministerio, todos los ministerios dentro del tabernáculo, ¿verdad? Asistir a los sacerdotes. Ok, entonces dicho eso, hoy nos corresponde estudiar a los terceros o al tercer grupo de este que estaban en este orden, en este lugar del campamento de Israel, ¿verdad? Que son los sacerdotes. Entonces ese es nuestro tema de hoy, los sacerdotes o el tercer rango que corresponde al orden del campamento de Israel, ¿verdad? Entonces usted podrá preguntar, ¿y todo eso a mí de qué me sirve? Bueno, ya se lo expliqué. Nos sirve de entender cuál es el llamado que Dios nos ha hecho. El llamado que Dios nos ha hecho es a ser sacerdotes, a ser obreros, ministros y a ser soldados de Cristo. A eso hemos sido llamados. Entonces, voy a tratar de explicarles y de probarles en la palabra cuál es el llamado que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? Entonces, ellos estaban enfrente del tabernáculo. Nunca se olviden de eso. Pueden olvidarse del orden de las tribus, pero nunca se les olvide que los que estaban a la puerta del tabernáculo eran los sacerdotes. Y ellos tenían una función muy especial. ¿Ok? Ahorita vamos a ver todo eso en detalle. Voy a sacar una pantalla nueva. ¿Ok? Y vamos a irnos detalle por detalle viendo todos estos puntos. ¿Les parece? Muy bien. Entonces comencemos acá en nuestra pizarra. Vámonos al libro de Éxodo, capítulo 19, por favor. Éxodo 19. Cuando lo tengan me dicen un amén, por favor. Éxodo 19, 6. Leamos desde el versículo 5, si les parece. Estamos hablando acerca del tercer rango o la tercera sección del orden del campamento que corresponde a los sacerdotes. Recuerden, ellos estaban ubicados en la puerta del tabernáculo. Se los repito una vez más y otra vez más porque quiero que lo tengan muy presente. ¿Dónde estaban ellos? Ok, dice Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos,
porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces quiero que noten aquí, queridos hermanos, que Dios no solamente nos ha llamado a ser guerreros, soldados, obreros, ¿verdad?, ministros, sino también tenemos un llamado para ser reyes y sacerdotes. Esta es una promesa que Dios le dio a su pueblo, ¿verdad?, de ser un reino de sacerdotes, es decir, de ser sacerdotes y reyes. Y el propósito para esto era que Dios los estaba apartando, los estaba llamando a consagrarse para que ellos fueran servidores, para que fueran ministros y adoradores, ¿ok? Para que pudieran estar delante de su presencia todo el tiempo, sirviéndole, ¿verdad? Ahí ustedes acaban de leer, seréis mi especial tesoro. Esto quiere decir una preciosa o una muy, muy preciada posesión para Dios, ¿verdad? Sus sacerdotes, su pueblo, su reino de sacerdotes. Ok, entonces el deseo de Dios era ese, específicamente con su pueblo, ¿verdad? Lamentablemente ellos rechazaron ese llamado a ser un reino de sacerdotes, ¿se recuerdan? Y por esa razón el Señor le dio el ministerio del sacerdocio a la tribu de Leví, porque se recuerdan, cuando cayeron en idolatría, hicieron este becerro de oro, Dios tuvo que básicamente honrar a los únicos que cogieron por él, que fue la tribu de Leví. Entonces ahí fue que el sacerdocio como tal le quedó a la casa de Leví, a la tribu de Leví, en este caso, ¿verdad? Entonces resulta ser que ellos despreciaron, menospreciaron y rechazaron el llamado a ser reyes y sacerdotes, ¿verdad? No quisieron ministrar delante de la presencia de Dios, sino que dejaron, por así decirlo, de lado ese llamado y quisieron ir en pos de lo que ellos quisieron. Ahora bien, eso nos lleva a Apocalipsis capítulo 1. Por favor, si son tan amables, nos vamos para allá. Apocalipsis 1, 6. Y miren, uno podría decir, qué barbaridad, cómo fueron esta gente que menospreciaron el llamado de Dios. Pero mi querido hermano y hermana, lamentablemente, una vez más, esto sucede hoy en día a cada rato. Es decir, hay personas que tienen el llamado de parte de Dios para acercarse, para ir más profundo en su presencia, para ir más profundo en estudiar la palabra, pero aún así no lo aceptamos, lo rechazamos, tomando parte y forma en otras cosas antes que servir al Señor y estudiar su palabra y consagrarnos para Él, ¿verdad? Y este es un llamado para todos, este es un llamado para todo aquel que quiera acercarse y ser un rey y sacerdote para el Señor. Lamentablemente, en el Antiguo Testamento eso estaba destinado y guardado solamente para los levitas, para los que eran de la tribu de Leví. Pero ahora en Cristo, dice Apocalipsis 1:6, quiero que lo vea por favor, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Entonces, si se dan cuenta, este es un llamado, este es un ministerio que Él ofrece y que Él da a todo aquel que quiere seguirlo, a todo aquel que quiere acercarse a Él. Entonces, ahora muévanse por favor a Primera de Pedro, primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ahora, estas son bases muy importantes, muy sencillas en el Evangelio, pero necesarias de que las meditemos en ellas, de que las mencionemos, porque como digo, son cosas muy sencillas que hemos conocido por mucho tiempo, pero también son necesarias tenerlas presentes. Ok, entonces dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, entonces vean esto. Ahora usted y yo en Cristo tenemos el llamado, tenemos la oportunidad de fungir y de ministrar como sacerdotes. Entonces pregunta, ¿qué significa ministrar siendo sacerdotes? Porque alguien podrá decir, bueno, yo creo que tiene que ver con meterme a un seminario,
con graduarme en teología y está bien. En cierto sentido tiene razón y es necesario, ¿ok? Pero no se refiere a eso. Cuando dice que somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, cuando dice que hemos sido hechos reyes y sacerdotes, a lo que se está refiriendo es a un llamado más alto, a un llamado más profundo en una relación con Dios. Quiero que noten esto. Tenemos el privilegio inmerecido ya, o sea, comenzando por ser parte de la familia de Dios, ya es un privilegio inmerecido. Algo que no podemos pagar, que no merecemos, que no podemos ganar de ninguna manera. No hay ningún mérito que podamos hacer para ganar eso más que la obra y la muerte y la vida de Cristo en nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, de por sí eso ya es un privilegio inmerecido. Pero aparte de eso, el Señor nos hace también, estudiamos la semana pasada, nos hace la sal de la tierra, la luz del mundo, embajadores, ¿se recuerdan? Embajadores, mayordomos. Miren qué privilegio. Porque no solamente nos hace parte de su familia, no solamente nos adopta y nos injerta en su casa, sino que también nos hace un llamado a poder servirlo, a poder básicamente mostrar de Cristo, lo que hay de Cristo en nosotros a otras personas. Pero no quedándonos ahí, el Señor nos está llamando aquí a ser un reino de sacerdotes. Y movámonos una vez más a Éxodo 19, porque quiero que vean ahí, por favor, nuevamente. Éxodo 19. Alguien me podrá decir, pero esas promesas son para el Antiguo Testamento. No son para el Antiguo Testamento. Fueron parte muy importante en el Antiguo Testamento y era un llamado genuino para ellos, pero ahora, a causa de que ellos lo rechazaron, esta es una oportunidad para usted y para mí, para cualquier persona que lo quiera en Cristo. Ok, dice el versículo 5 nuevamente, 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ok, entonces está hablando aquí acerca de un pacto que es más excelente que el antiguo pacto, que es la persona de Cristo en sí mismo. ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba en la noche de la Santa Cena con sus discípulos, ¿verdad? De la Cena del Señor, cuando Él les dice, esta es la sangre del nuevo pacto, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Eso lo hemos estudiado otras veces en la iglesia, pero se los menciono para que ustedes entiendan que el pacto antiguo da paso al nuevo pacto que es en Cristo, trayendo cosas más especiales, más perfectas para nosotros, porque la Biblia dice que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento era sombra, tipo, figura de lo que habría de venir y manifestarse o revelarse en la persona de Cristo. ¿Estamos ahí? Muy bien. Dicho eso, entonces, el llamado a ser sacerdotes, el llamado a ser adoradores, es un llamado que cobra importancia y cobra su vida en Cristo. Es decir, no hay nadie que sea llamado a ser un sacerdote estando lejos de Cristo o que no ha sido redimido o comprado por Jesús. Porque solamente es a través del pacto en Cristo que usted y yo podemos ser llamados sacerdotes. Pero el punto importante aquí es que la Biblia nos llama que para ser reyes y sacerdotes, queridos hermanos, es gente que tiene que vivir en santidad. Y ahora me podrán decir, pero yo estoy en un problema porque yo no puedo vivir en santidad. No tenga prisa, no se desespere, que le voy a enseñar algo Dios mediante en un momento. Escuche, vea el versículo 6 por favor, donde dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Noten por favor la conexión que hay entre ser un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Lo están viendo, queridos hermanos? No existe tal cosa como un sacerdote del Señor, un sacerdote espiritual para Dios, que es una persona que no vive buscando la santidad en Dios. Y miren, voy a decir un par de cosas aquí porque es necesario aclarárselas. Vamos a ver. Allá afuera hay una corriente hoy en día en el cristianismo que llama a las personas que están procurando separarse para Dios de alguna manera en las cosas naturales, en las cosas físicas, en las cosas emocionales, espirituales,
hay una corriente que llama a estas personas legalistas y le llaman fundamentalistas y le llaman cuadrados y aburridos. Pero hermanos, la realidad de las cosas es que ahora en día a cada rato uno tiene que estar clamando la preciosa sangre de Jesús por lo que oye, por lo que dicen, por lo que la gente quiere hacer. Entonces, ese es un trabajo de todos los días. Estar suplicando y pidiéndole al Señor que nos guarde, que nos libre, porque vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Me explico, trabajamos con gente del mundo, pero no debemos nosotros ser como ellos. Esa es la cuestión. Entonces, la santidad la gente la mira como una montaña imposible de escalar. Pero la realidad, hermanos, es que la santidad es una elección y decisión que cada uno debe ir tomando respecto a su propia vida y cómo agrada a Dios. Eso es todo. En realidad, la santidad tiene que ver con aprender a vivir buscando agradar al Señor en todo lo que hacemos. Eso es todo el asunto, ¿verdad? Hacer lo que la palabra de Dios nos manda hacer, vivir como la palabra de Dios nos manda vivir, con los estándares morales, espirituales que Dios nos pide. Eso es vivir en santidad. Entonces, lamentablemente, como digo, hoy en día en el cristianismo se quiere enseñar que ya no hay que ser tan cuadrados, ya no hay que ser tan extremistas en esto, porque pues ahora ya no son así las cosas, hoy todo el mundo lo hace, hoy está de moda esto, en otros países se hace y ya la gente no lo mira mal. No, déjenme decirles una cosa, la palabra de Dios, la ley del Señor no cambia nunca ha cambiado ni nunca va a cambiar. Entonces uno tiene que aprender, queridos hermanos, a que si realmente uno espera agradar a Dios, uno tiene que aprender a vivir debajo de la voluntad de Dios. Esa es la realidad. Y no podemos pretender vivir debajo de la soberanía del Señor haciendo cosas que desagradan al Señor. Es así de simple, es así de fácil. Debemos procurar esforzarnos, queridos hermanos, por agradar a Dios en todo lo que hacemos. En las decisiones que tomamos, en las elecciones que hacemos cada día, en lo que vemos, en lo que oímos. Procuremos, esforcémonos con toda nuestra fuerza y pidamos la ayuda al Señor para que cuando en nuestra propia capacidad no podamos, Él nos dé la fuerza y nos ayude a agradarle a Él en todo. Dicho eso, entonces, les decía, cuando decidimos que queremos este llamado, que queremos ir más profundo en nuestra relación con Dios, queremos ir más adentro en esta jornada espiritual, nos vamos a encontrar con que el sacerdote tenía ciertas cosas que hacer. Para eso vámonos por favor a Levítico 7. Levítico 7. Acuérdense que estamos estudiando a los sacerdotes o adoradores, cómo se ubicaban y cuáles eran sus funciones, algunas de sus funciones en realidad, porque eso lo vamos a ver más adelante en nuestro estudio de la preciosa gema, donde vamos a desglosar todos los sacrificios, las vestimentas. Dios mediante, vamos a continuar con eso más adelante. Pero bueno, vamos al capítulo 7 de Levítico, versículo 14. No, ¿saben qué? El versículo 34 creo que lo dice más claramente y luego les explico un poco respecto a lo que está hablando aquí. ¿Ok? Levítico 7:34. O del 33. Dice, el que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura recibirá la espaldilla derecha como porción suya, porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Ok, entonces necesito que vean unas cosas más aquí y vamos a entrar un poco más en detalle. De los sacrificios que se hacían, de todos estas grandes ofrendas que se daban día con día o en eventos especiales, días especiales, en Israel, vamos a mencionar que habían dos cosas que le pertenecían al sacerdote que tienen un significado, por supuesto, muy importante. Vuelvo y repito, estas solo son parte de las ofrendas, eran más ofrendas y las vamos a ver con detalle más adelante. En primer lugar, se nos dice que se ofrecía el pecho mecido. Ya les voy a explicar qué es eso, ¿ok? Y la espaldilla. Aquí vamos a poner mecido. Y la espaldilla se levantaba.
¿Están siguiendo? Ok, quiero que vean esto, por favor. Si pueden ver acá hacia he activado mi cámara un momento. Había un movimiento que era muy importante hacer y lo hemos explicado en el servicio de primicias porque esto es lo que se hacía con las primicias también. Vean, el sacerdote venía, hay diferentes puntos sobre eruditos respecto a esto, ¿verdad? Pero básicamente el sacerdote venía, traía el pecho, ¿verdad? Entre sus manos, el pecho del animal, de la ofrenda que se traía, ¿verdad? Traía el sacrificio en sus manos, el pecho, la parte del pecho del animalito, la ponía en sus manos y lo que hacía era mover de arriba a abajo, ¿sí? Y mover de un lado a otro. Entonces, los comentaristas, los eruditos, la hermana Hicks también, por cierto, enseñaba que ese pecho mecido, esa ofrenda mecida, era una forma de cruz. Si ustedes lo piensan, movía, vamos a ver, de arriba hacia abajo, ¿ven? Aquí lo estoy poniendo. Movía de arriba hacia abajo. Vamos a ponerlo de este color un poco más grueso. De arriba hacia abajo y movía de un lado hacia otro. Entonces ven que formaba una cruz, ¿verdad? Para arriba, para abajo, para un lado, para otro. Este era el sacrificio del pecho mecido, el pecho del animalito mecido. Eso es lo que se conoce como pecho mecido, ¿ok? Y en segundo lugar estaba la espaldilla, que obviamente está hablando de la parte de atrás del animal, y esta se levantaba. Entonces esta se traía, con ambas manos se levantaba y se presentaba delante del Señor. ¿Okay? El primero era, como les digo, haciendo la forma de una cruz, arriba abajo, hacia un lado a otro. Y el segundo la segunda parte del sacrificio era la espaldilla. Ahora bien, esto, queridos hermanos, los dos eran para el sacerdote. Ustedes lo acaban de ver ahí, se los voy a volver a leer para que puedan ver. Para sacerdotes. Dice el versículo 34, les dije: he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. ¿Lo ven? Estos dos eran para Aarón, para sus hijos, para los sacerdotes. ¿Está claro eso? Ahora, quiero que vean esto. El pecho mecido, o en pocas palabras, lo que se levantaba en la forma de una cruz, queridos hermanos, eso representa o nos habla de un sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. Recuerden, estas son las funciones de los sacerdotes, ¿verdad? Ahora bien, escuchen, miren esto, queridos hermanos. Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, ¿verdad? Lo hacemos con el llamado de ser sacerdotes y ministrar su nombre. ¿Ok? Entonces, cuando traemos una ofrenda delante del Señor, cuando traemos un sacrificio delante del Señor, debemos hacerlo con el entendimiento de lo que estamos haciendo. Entonces, cada vez que nos presentamos delante del Señor y vamos a ministrar y vamos a traer delante del Señor, ¿están oyendo? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que traer sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. Y no olviden que este pecho mecido estaba conectado con la cruz. ¿Recuerdan? Ya se lo dije, ¿verdad? Estaba conectado con la cruz. Y el sacrificio de alabanza que debemos presentar como sacerdotes, como adoradores, es un sacrificio que hable acerca de la naturaleza, del perdón, del amor de Jesús, de su obra en la cruz. Si ustedes y yo tenemos todo el tiempo como sacerdotes espirituales esta ofrenda de sacrificio de alabanza delante del Señor, vamos a ser agradables a Dios. Y vuelvo y repito, miren la diferencia, porque aquí el punto central, el meollo del asunto es la cruz de Cristo. ¿Lo están viendo? Si yo quiero traer alabanza delante del Señor de una forma incorrecta, Dios no la va a recibir, por así decirlo, con agrado. El sacrificio de alabanza que agrada al Señor es aquel que tiene que ver con exaltar la persona y la obra de Cristo. Ese sacrificio de alabanza.
¿Me están siguiendo? Ahora bien, continuemos. La espaldilla levantada o elevada era la que tomaban ellos la parte de atrás del animal, ¿verdad? Sus lomos o su espalda, y la levantaban con sus manos y la presentaban delante del Señor. Eso, queridos hermanos, representa gratitud. Gratitud. ¿Estamos? ¿Ya lo apuntaron? Ok, entonces, ¿qué es el llamado de Dios para nosotros, para ser un sacerdote? En realidad lo que significa es una invitación para ministrar al Señor a través del sacrificio de alabanza y a través de nuestra gratitud día a día. Lo voy a decir nuevamente para que lo apunten lo que están apuntando. El llamado o la invitación de Dios para aquellos que quieran ser sacerdotes, por así decirlo, para Él, es administrar al Señor a través de sacrificio de alabanza y de gratitud. A través de sacrificio de alabanza y de gratitud. Y miren, queridos hermanos, el llamado a ser un sacerdote era el llamado más alto que podía tener alguien en el pueblo, alguien en toda la nación. O sea, el sumo sacerdote, por así decirlo, era la persona prácticamente más importante de todo el campamento. O sea, esta persona, los hijos de Aarón que fungieron después como sumos sacerdotes, eran las personas que recibían la instrucción directa de parte de Dios para la nación, acerca de lo que debían hacer, de lo que no debían hacer, acerca de la dirección que Dios iba dando en el desierto, decisiones importantes, de guerra, de conquista, todo era a través del sumo sacerdote. Miren eso. Por lo tanto, este era el más alto y el más santo y el más importante de los llamados que Dios le podía hacer a una persona en el Antiguo Testamento, al ser un sacerdote en ese sentido. Estaba toda esta dispensación, digamos, del Antiguo Testamento. ¿Estamos? Muy bien. Vámonos por favor a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Hermanos, este es nuestro llamado a ser reyes y sacerdotes. Un sacerdote que ministra a Dios, como repito, y lo voy a poner de otro color para que lo puedan ver, ministra a Dios con sacrificio de alabanza y con gratitud. Y sacrificio de alabanza muchas veces incluye saber que no nos gusta lo que estamos pasando, pero aún así alabamos a Dios. Que no lo entendemos, pero aún así alabamos y bendecimos a Dios. Que estamos en el dolor y bendecimos a Dios, eso es sacrificio de alabanza. ¿Está claro eso? Que no me ha gustado, que no me ha parecido, que me ha dolido, pero aún así yo bendigo y alabo al Señor, eso es sacrificio de alabanza. Ok, dice Juan 4, déjenme ver. Vamos a leer desde el 21, por favor. Juan 4, 21. Cuando lo tengan me dicen un amén, por favor. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, quiero que vean eso, queridos hermanos. Qué privilegio tan grande tenemos que Dios nos esté llamando, que Dios nos esté invitando a presentarnos delante de Él como sacerdotes, santos, como sacerdotes que se han consagrado para Él, como sacerdotes que obtienen esta porción para ellos y la entregan, por así decirlo, a Dios, como lo son el sacrificio de alabanza y la gratitud. Qué privilegio tan grande tenemos, queridos hermanos, que Dios nos ha llamado a ser parte de su casa, a ser parte de su familia, y no solo eso, sino a ministrar su santo nombre, a ministrarlo con la alabanza en nuestra boca, con la alabanza que sale de nuestro corazón. ¿Está claro eso? Por ejemplo, vámonos al Salmo 103. Vamos a ver algo ahí más en el Salmo 103 y luego continuamos. Salmo 103.
Miren qué preciosa alabanza. Esto es tener un sacrificio de alabanza. No olvidar nunca quién es Dios, qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que Dios hace por nosotros y qué es lo que Dios hará por nosotros. ¿Lo leen conmigo el Salmo 103? Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, quiero que noten, por favor, el salmista aquí, básicamente David, obviamente, dice, alma mía, o lo más profundo de mi ser, no te olvides de tu Señor, no te olvides de Jehová, de sus beneficios, de lo que Dios ha hecho por ti, ha hecho por nosotros, obviamente, ha hecho en nuestra vida. No te olvides de eso. Bendícele en todo momento, en todo tiempo, que todo lo que yo soy, mi interior, mi ser, lo más profundo, bendiga, exalte, alabe al Señor. Porque Él ha sido bueno, bondadoso. Nos ha perdonado nuestras iniquidades, ha sanado nuestras dolencias, nuestras enfermedades, ha sanado la enfermedad mortal del orgullo, del pecado que está trabajando en nosotros, sanándonos cada día. ¿Verdad? Eso es tener un sacrificio de alabanza. Eso es ser sacerdotes. Pero lamentablemente, hermanos, y hay que ser muy honestos, pero muchas veces lo contrario de la alabanza en nuestra boca encontramos queja, murmuración, lástima. Encontramos en nuestra boca que lo que hay es reproche para con Dios y con lo que Dios ha hecho. ¿No es cierto? Entonces el capítulo 104 dice lo mismo. Bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Entonces el salmista una vez más está recordándose a sí mismo, a su alma, a su ser, a su corazón, a su espíritu, a sus pensamientos, que bendiga al Señor. Y miren, hermanos, esta es una oración muy poderosa en realidad. Cuando estamos atravesando momentos difíciles, cuando estamos atravesando situaciones que no entendemos, complicadas, usted puede decirle, alma mía, bendice al Señor, que todo mi ser exalte su nombre, que todo mi ser le alabe porque Él es bueno. No olvides sus beneficios, no olvides que Él está vestido de gloria, no olvides que Él se cubre de luz, etcétera, etcétera. Este es el trabajo de un sacerdote, presentar un sacrificio de alabanza, presentar un sacrificio de alabanza. ¿Está claro eso, queridos hermanos? Entonces, la otra parte de la espalda, o la espaldilla, básicamente, pues también pertenece al ministerio de un sacerdote, ¿verdad? Vámonos por favor a 1 de Tesalonicenses. Vamos avanzando. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Están aprendiendo algo? Yo estoy aprendiendo mucho. Muy bien, vámonos al capítulo 5, versículo 16. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Ven? Ese es el otro llamado a los sacerdotes. Tener gratitud en todo tiempo. Tener gratitud en todo momento por lo que pasan, por lo que viven, sea bueno, sea malo, sea complicado, sea difícil. Debemos aprender a dar gracias en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Está claro eso? Bueno, ese es el llamado a ser adoradores, sacerdotes adoradores, que tienen sacrificio de alabanza en su corazón y en su boca y tienen gratitud para con lo que Dios hace. Ahora bien, déjenme explicarles una cosita más y con eso vamos a terminar en unos minutos. La doctora Hicks menciona aquí una cosa en el libro que me gustaría mencionárselos a ustedes y tomar un principio espiritual respecto a eso. Entonces, hay un reglamento que es un reglamento sanitario. Ok, lo voy a poner aquí, sanitario. Un reglamento sanitario en el campamento de Israel. Esta era una serie de instrucciones que Dios había dado en relación a ciertos temas de limpieza y de
y de sanitización, si lo quieren decir así. Por cuestión de tiempo, ¿verdad? No vamos a verlas todas en detalle, pero se las voy a mencionar, ¿verdad? Algunos pasajes pues están en la Biblia. ¿Saben qué voy a hacer mejor? Les voy a poner lo que es y de dónde está en la Biblia, donde ustedes lo pueden encontrar, y pues ustedes lo pueden trazar con más detalle si ustedes quieren, o más paciencia en sus casas, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener ahí los pasajes, porque nunca me gusta darles solamente las cosas sin darles los pasajes de donde los sacamos. Entonces, en primer lugar, vean, número 1 o literal A, lo que ustedes quieran, los muertos que habían en el campamento debían enterrarse afuera del campamento. Ok, vamos a poner los muertos se enterraban afuera. Se enterraban afuera del campamento. Y eso lo encuentran en Levítico 10:5. No lo vamos a leer, como les digo, por tiempo. Cuando una persona fallecía en el campamento, este lugar no debía profanarse dejando la persona ahí, digamos, sino que al muerto se le tenía que llevar afuera de las puertas, ¿verdad? Y pues ponerlo y enterrarlo, digamos, afuera del campamento. Ahora, me gusta mucho una referencia que escribe aquí la hermana Hicks, se la voy a leer textual porque dice: esto nos recuerda el santuario celestial que Dios le ha prometido a aquellos que lo aman, y en donde no habrá más dolor ni más muerte dentro de sus puertas. Entonces quiero que vean eso. En pocas palabras, esta era una figura, por así decirlo, de que en el cielo, en el campamento celestial, en el santuario celestial, por así decirlo, Dios no va a permitir muerte. No va a existir nada que tenga que ver con la muerte ni el dolor. ¿Por qué? Porque su presencia está ahí, ¿verdad? Y obviamente que Dios es un Dios de vivos, a eso se refiere. Entonces, esa era una de las leyes sanitarias. Luego les voy a decir algo con respecto a todas estas leyes para ir terminando, ¿ok? Número 2. Los leprosos eran excluidos del campamento. Excluidos del campamento, obviamente. Ahora, eso está en Levítico. Todas estas son leyes que muchas personas pueden pensar que son bien drásticas, inhumanas hasta cierto punto, pero la verdad es que es al contrario. Van a ver ustedes por qué. Y miren, obviamente que esto tiene una aplicación, digamos, en nuestro tiempo. Ya les dije, los muertos que se enterraban se tenían que enterrar afuera, siendo una figura de que la muerte y de que la descomposición y todas estas cosas que vienen a causa del pecado, porque por cierto, siempre se los he dicho, la muerte llegó al hombre a causa del pecado, ¿se acuerdan? Les he dicho, Dios no creó personas que mueren. Dios creó a un hombre y a una mujer perfectos en el huerto del Edén, que a causa del pecado llegó la enfermedad y la muerte a ellos. Entonces, los muertos se tenían que enterrar afuera, siendo una figura de que la muerte espiritual, el dolor, el sufrimiento que causa el pecado no va a existir en el santuario celestial, en el cielo, obviamente. Los leprosos eran excluidos, ¿verdad? Porque resulta ser que la lepra es una figura o un tipo del pecado, ¿ok? Entonces, nos hace pensar, queridos hermanos, que Dios en su santuario, Dios en este lugar donde Él habita, no puede habitar o cohabitar con lo que representa el pecado, ¿verdad? Entonces, por eso los leprosos tenían que salir, por lo que ellos representaban, por así decirlo. Vuelvo y repito, no se preocupen que al final les voy a dar una explicación básicamente de por qué es que se hacían todas estas cosas. Bueno, vamos a ver enfermedades sucias, le llaman acá. Enfermedades sucias, ya les voy a explicar qué es eso, debían ser puestas fuera. ¿Sí? Eso lo encuentran en Levítico 15:2. Estamos hablando del campamento, ¿verdad? De cómo estaban organizados. 15:2. No se los estoy leyendo por tiempo, pero ustedes lo pueden apuntar y lo pueden leer en su casa si quieren. Este pasaje habla específicamente de problemas de índole o enfermedades de índole sexual hasta cierto punto, ¿verdad? O no hasta cierto punto, mejor dicho, explícitamente, ¿verdad?
Sé que hay niños que pueden estar viendo la transmisión, por eso no lo menciono abiertamente como es, pero sí, tenía que ver con eso. Estas enfermedades que tienen que ver con ese tema o esa índole eran catalogadas también como enfermedades sucias o impuras, digámoslo así, y tenían que ser tratadas afuera del campamento. Vuelvo y repito, porque hay una razón por la que tenía que tratarse de otra manera. Ok, entonces los inmundos, vamos a poner aquí, los inmundos también eran excluidos del campamento. Aquí va excluidos. Así lo vamos a poner por cuestión de espacio aquí. Los inmundos eran excluidos también. Eso lo encuentran en Deuteronomio 23:10. ¿Ok? Entonces, cuando ellos se contaminaban con algo, tocaban algo que los volvía inmundos, podría ser un cadáver, podría ser una enfermedad, alguna cosa así. Cuando por algún tipo de accidente tocaban algo que los volvía inmundos o sucios o impuros, ellos debían quedarse afuera del campamento, ¿verdad? Y había una serie de rituales, había una serie de cosas que ellos tenían que hacer para volver nuevamente a estar puros y poder otra vez entrar en el campamento, ¿verdad? Entonces, miren, Dios era muy estricto con estas cosas, ¿verdad? Cualquiera puede pensar que eso es injusto, pero la verdad, como les dije, es que es todo lo contrario. Dios no era injusto con estas cosas. Dios estaba siendo muy justo al cuidar de todas estas cosas. Pero quiero que vean una cosa más adelante ahí en Deuteronomio 23:14. Ese sí lo vamos a ver. Deuteronomio 23:14. Vamos a ver. Deuteronomio 23:14. Casi terminamos, queridos hermanos, pero necesito que vean un par de cosas más. Vean por qué Dios era tan estricto, tan delicado con estas cosas y era necesario que fuera así. Pues se los dije que se los iba a decir al final, pero vamos a adelantar en esto. Vean lo que dice. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Así es que, hermanos, el campamento, este lugar, este campo, era el lugar donde Dios moraba, habitaba, y ustedes acaban de ver que él andaba, se paseaba, por así decirlo, o su presencia, digamos, en este caso, ¿verdad? Estaba allí en el campamento, pues, ¿verdad? Con esta gente. Entonces, este era el lugar de habitación de Dios. Esto nos lleva, queridos hermanos, a algo más. Todas estas cosas nos hablan acerca de otra cosa más. Ya lo van a ver. Vean este otro. Las cenizas de los sacrificios, junto con las partes de los sacrificios que no se quemaban, porque algunas partes se quemaban, algunos sacrificios se quemaba todo el animalito, digamos, básicamente, y habían otras que habían partes que no se quemaban. Entonces habían cenizas, habían partes como grosura también, que no se quemaban, ¿verdad? En este caso, en otro sentido. Y eso debía ser sacado del campamento también. Vamos a poner cenizas y otras partes. Vamos a poner. Yo espero que estén tomando nota de todo eso. También se llevaba fuera del campamento. Eso lo encuentran, vamos a ver, en Levítico 4. Del 11 al 12. Levítico 4 del 11 al 12. Anoten las citas, revísenlas ustedes detenidamente, ¿verdad? Porque todo esto nos habla de un principio espiritual. Otra más, las ejecuciones o los juicios que se llevaban a cabo, por ejemplo, por asesinatos, por blasfemia y ese tipo de cosas, se tenían que hacer afuera del campamento. Vamos a ver, ejecuciones. Tenían que ser fuera del campamento también. Y se lo vamos a poner aquí en Levítico 24:14. Y yo sé que algunos estarán pensando y diciendo, pues sí, pero ¿y eso cómo me ayuda a mí o de qué me sirve a mí? ¿Verdad? Paciencia, ahorita lo van a ver.
Una última cosa más que sacaban y ponían fuera, la voy a poner aquí a este lado, miren, porque ya no me cabe. El excremento, ¿sí? O los desechos de humano, de que los humanos ya no utilizaban en su cuerpo y desechaban a través de esa vía, tenían que ser puestos fuera también. Habían leyes para eso. Por supuesto que sí. Eso lo encuentran en Deuteronomio 23, del 12 al 13. Ahora, miren qué interesante esto, queridos hermanos, porque esta forma, específicamente, cada una de estas cosas tiene una explicación o tiene un significado espiritual. ¿Qué les parece? Si pueden estudiar eso, trazar eso, les aseguro que les va a bendecir, y algún día probablemente lo podamos hacer nosotros en la iglesia, yendo cosa por cosa, ¿verdad? Las cosas que representan la muerte espiritual deben salir del santuario, porque ¿qué creen, queridos hermanos? Cuando hablamos del santuario, de este campamento, por así decirlo, donde Dios moraba, ¿a qué creen que nos estamos refiriendo? Yo sé que ya lo pensaron algunos. Nos estamos refiriendo a el lugar de morada de Dios, que es otra cosa más que 1 Corintios 19 dice lo siguiente. Apunten eso. 1 Corintios 6, 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hermanos, todo esto es una figura de cómo Dios desea sacar de nosotros todas estas cosas que en realidad son contaminación. La muerte, la enfermedad, la lepra del pecado, la inmundicia, ¿verdad? Lo que ya no se usa, la capacidad que tenemos de juzgar a otros. Y miren, y puse aquí en este cuadro el excremento, hermanos, y lo digo así abiertamente porque sé que lo entienden y estoy hablando espiritualmente hablando. Pero este excremento, ¿saben qué representa? Representa enojo e ira. El enojo y la ira. Eso representa espiritualmente hablando el excremento, es decir, aquella cosa que ya el cuerpo no utiliza, no puede asimilar, no puede absorber y por lo tanto desecha. Ese es el enojo. ¿Estamos? Entonces, hermanos, ¿a qué se refería Dios? ¿Por qué estaba pidiendo este tipo de leyes que eran tan severas según piensan algunos? Les voy a explicar por qué no eran severas. En primer lugar, tenían que tener este tipo de reglamentos, porque Dios habitaba ahí. Ya se los leí, se los comprobé en Deuteronomio 23, 24, me parece, si no estoy mal, que les di, ¿verdad? Déjenme confirmarles a dónde fue que se los leí. En Deuteronomio 23:14, disculpen. 23:14. Dios habitaba allí. En segundo lugar, queridos hermanos, era porque era por el bien y por la salud de la gente. Si empezaban a enterrar muertos ahí, si empezaban a dejar muertos por todos lados, iba a haber una peste y una enfermedad tremenda en ese lugar. Los leprosos necesitaban estar en otro lugar porque si no hubieran creado una pandemia, literalmente entre ellos, ¿verdad? Una epidemia de lepra entre ellos que hubiera matado a todo el mundo. Las enfermedades sucias que mencionamos tenían que ver también con eso, tenían que ver con transmisiones probablemente entre unos y otros. Las cosas inmundas tenían que ver con aspectos espirituales que ellos contaminaban y podían ensuciar a las demás personas y enfermar a las demás personas, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cosas tienen un significado espiritual, vuelvo y repito, ¿verdad? Ya dije, la muerte significa la muerte espiritual, lo que Dios quiere sacar de nuestro corazón. No quiere que haya muerte en nuestro corazón, no quiere que haya nada que tenga que ver con la muerte en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. La lepra del pecado, las enfermedades de inmundicia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que Dios está buscando sacar de nosotros. Vean lo que dice Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, por favor. Primera de Pedro 1:13. 1:13. Y con esto vamos a orar prácticamente para despedirnos. No olviden que estamos hablando acerca de que Dios está buscando santificarnos. Que saquemos todas estas cosas del viejo corazón.
¿Lo tienen? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Amén. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice lo siguiente, solo apúntenlo. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así es que, queridos hermanos, esta noche yo quiero dejarlos con eso. El llamado de Dios para que seamos sacerdotes es un llamado que seamos gente santa, gente que se consagra para Él, que se esfuerza por vivir una vida que agrade al Señor. Gente que está dispuesta a hacer lo que sea necesario hacer para agradar al Señor. Eso es un sacerdote. Alguien que tiene, dijimos, sacrificio de alabanza en su boca, alguien que tiene gratitud en su boca, gratitud en su corazón, más importante aún. Y luego decíamos que este reglamento sanitario de todas las cosas que se hacían tenía el propósito en Dios de que la gente pudiera mantener ese campamento de una forma limpia, santa, que pudiera ser seguro para que ellos pudieran vivir, ¿verdad? Seguro para que ellos pudieran estar y para que la presencia de Dios no encontrara nada que hiciera que se volviera y se fuera. ¿Ok? Entonces, hermanos, también en nosotros Dios ha suplido lo necesario por medio de la palabra del Señor, por medio de Jesús, de la sangre de Jesús, de su Espíritu Santo, para que aprendamos nosotros a vivir vidas, queridos hermanos, limpias, vidas santas para Él, ¿verdad? Y vuelvo y repito, no estoy hablando de una santidad ficticia, una santidad falsa, no estoy hablando de eso, estoy hablando de gente que genuinamente quiere agradar a Dios, gente que quiere vivir siendo espirituales, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, Dios hizo todas estas cosas, estas leyes, estos estatutos, para que, por el propio bien de la gente, ¿verdad? Por el propio bien de su pueblo y para que Él pudiera encontrar un lugar donde morar sin todas estas cosas que van en contra de la naturaleza santa de Dios. Entonces, queridos hermanos, Dios lo ha puesto así para que nosotros también seamos un santuario, seamos un campamento limpio, santo para Dios, donde Él pueda morar y habitar con nosotros. Así es que bueno, yo sé que ustedes como yo, todos tenemos de alguna u otra manera que hacer un trabajo para que el Señor nos limpie de todas estas cosas, de la muerte espiritual, de la lepra, del pecado, etcétera, etcétera. Cada quien sabe lo que tiene que hacer, su trabajo para que Dios nos limpie, nos purifique. Para eso nos ha dejado su sangre, su espíritu, su palabra. ¿Ok? Entonces, oremos esta noche y ahí los dejo con eso para que pues podamos pedirle al Señor que nos ayude a ser limpios de todas estas cosas. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias hoy por lo que hemos podido aprender esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel al hablarnos y al mostrarnos en qué cosas tú deseas transformarnos, cambiarnos, limpiarnos, Señor. Padre, perdónanos porque muchas veces no hemos tomado en serio el rol, el llamado, Señor, que nos has hecho a ser sacerdotes. Al contrario, Señor, de ello nos hemos llenado de orgullo, de vanagloria, nos hemos llenado, Señor, de indiferencia por tu presencia, por tu palabra, Señor, indiferencia por todo lo que tú quieres hacer en nosotros, por Jesús, Señor. Perdónanos en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos, te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a ser gente santa, gente apartada para ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú conoces las batallas que libramos día a día, Señor, las batallas que peleamos cada día contra nuestra carne. Tú lo sabes, eso no está oculto delante de ti, Señor. Yo te suplico hoy en el nombre de Jesús que tú nos des la capacidad de aprender a vivir una vida santificada delante de ti, Señor, una vida que sea limpia delante de ti, Señor, agradándote, caminando en pos de tu voluntad, Señor, de lo que tú dices para nosotros. Padre, ayúdanos a mantener nuestro santuario puro, santo, limpio delante de ti, Señor. Sabemos, Señor, que no lo vamos a lograr en nuestra propia fuerza. Lo entendemos, Señor, y por eso te suplicamos hoy que tu dulce espíritu, que tu palabra, que tu sangre hoy nos limpie, Señor. Nos purifique nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Límpianos. Yo clamo hoy tu preciosa sangre sobre nuestros pensamientos, Señor. Señor, purifica los pensamientos de mis hermanos, purifica mis pensamientos, Señor. Que podamos sacar de nosotros todas estas cosas, Señor.
toda la muerte espiritual, el odio que puede haber ahí en el viejo corazón, Señor. Sácalo, Señor, sácalo en el nombre de Jesús. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú pongas en lugar de eso tu amor, tu luz, tu vida, Señor. Que pongas en lugar de eso tu naturaleza, Señor, tu soberanía en nosotros. Permítenos, Señor, que podamos mantener nuestro santuario, nuestro campamento limpio para ti en todo momento. En el nombre de Jesús, Señor. Purifica, santifica nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca, lo que vemos, lo que oímos, Señor. Lo que hacemos, Señor, nuestras obras, purifícalo todo, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a caminar debajo de tu voluntad, agradándote en todo lo que hacemos. En tu precioso nombre oramos, Señor Jesucristo. Cuida a mis hermanos, Señor, bendícelos a todos donde quiera que estén. Guárdalos en el hueco de tu mano, los pongo en tus manos para que concedas tu favor y tu misericordia a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, llegamos hasta ahí. Recuerden que mañana hay un estudio especial de mujeres virtual, también aquí en YouTube se va a estrenar, no se lo pierdan, me parece que es la tercera parte o la cuarta parte del mensaje de la verdadera hermosura de la esposa. La verdadera belleza de la esposa la están estudiando con la pastora el día de mañana a las 7 de la noche. El sábado tenemos grupo de jóvenes a las 5 de la tarde en el restaurante Cuba. Ahí vamos a reunirnos con ellos, a cenar con ellos, tener un tiempo de compartir, a platicar, a predicar en un momento. Y el día domingo tenemos un solo servicio a las 10 de la mañana en el Hotel Capital. Que Dios los bendiga a todos, pasen buenas noches y nos vemos Dios mediante mañana en el canal. Bendiciones a todos, chao, chao.